Licenciado, una pregunta. Dígame. Esta diapositiva, usted dijo que estaba en el campus, ¿verdad? Sí, Con la misma información y todo. correcto. Nada más que ahí aparecen de páginas completas de una sola vez. Eso lo comenté, había comentado ayer. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Bien. Miren, lo que vamos a ver en esta primera unidad se conoce como estadística descriptiva, ¿verdad? Como mencionábamos, habían tres partes, tres unidades, pues cada unidad tiene un tópico. Esta se conoce como estadística descriptiva. En la segunda vamos a hablar de lo que vamos a conocer como probabilidad y en la segunda y en la tercera, inferencia estadística. De manera inicial vamos a comenzar con algunas definiciones. Lo de hoy y mañana quizás solo sean definiciones, teoría, para llamarlo de una forma un poquito diferente, ¿verdad? Vamos a comenzar con una definición de estadística. Es de las más comunes. Se suele decir que es una colección de información numérica. Ojo, es información numérica de un evento o en su defecto de alguna región. Eh, Dicho sea de paso, este no es el tipo de estadística que vamos a estudiar, porque aquí ya lo que vamos a tratar de ver es cómo obtener precisamente esa información numérica. De acuerdo a esta definición, una estadística podría ser algo así. ¿Quién no ha visto un partido de fútbol? Una observación, esto lo utilicé en una clase de ingeniería, quizás por eso algunos ejemplos estén medio orientados hacia allá. ¿Quién no ha visto un partido de fútbol? Termina el primer tiempo y aparece por ahí el comentarista. Aparece por ahí el comentarista, las estadísticas del partido. ¿Cuántos goles? ¿Cuántos tiros a la meta? ¿Cuántos tarjetas amarillas? La posesión del balón que generalmente lo dan en porcentajes. Todo esto es un tipo de información numérica, ¿no? Y en este caso habla de un evento. El evento en este caso es el partido de fútbol, ¿no? Pueden ocurrir diferentes tipos de eventos. Este es nada más para ilustrar considerando uno de ellos. Pero en estadística también podríamos considerar información numérica de una región. Si la región es un país, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Cuánto es el ingreso per cápita? ¿Cuál es la esperanza de vida de los habitantes? ¿O el índice de alfabetismo? ¿Tasa de nacimiento o mortalidad? Toda esta información se puede traducir en un número. Se le suele llamar entonces estadística. Como mencionaba, no es el tipo de estadística que vamos a considerar, sino que otro tipo de estadística, la que precisamente lleva a ver cómo obtenemos esa información numérica. Existe otra definición que es la con la cual vamos a trabajar, que es la que va a salir en sus momentos. Se suele decir que es una rama de la matemática que recoge. Hay ciertos pasos que hace, recoge datos, recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos referente a alguna área de investigación. Y todo esto con un propósito, con el fin de propiciar toma de decisión en alguna conclusión. Se ve muy largo todo esto de acá. Esta definición de estadística se suele dividir en dos, o se suele clasificar esta parte de la estadística en dos. Una de ellas que se suele conocer como estadística descriptiva. Es básicamente la misma definición que tenemos arriba, si nos fijamos bien, de recolectar, bueno, arriba dice recoge, de organizar, aquí suele aparecer agrupar, lo que se hace es como agrupar, presentarlos, analizar e interpretar datos. Esto se conoce como estadística descriptiva. Lo de este primer examen que vamos a estudiar es precisamente esto, lo que vamos a conocer como estadística descriptiva. ¿Cómo se recogen datos? Pues básicamente es a través de alguna encuesta. ¿Cómo agrupamos esos datos? Eso lo vamos a ir viendo con detalles. ¿Cómo se presentan esos datos? Pues las figuras gráficos que se suelen analizar, que suelen, valga la redundancia, presentar. ¿Cómo los analizamos? ¿Qué tipo de medidas se suelen considerar en esos datos? Y sobre todo, ¿cómo los interpretamos? Todo esto se suele conocer como estadística
descriptiva. Es un proceso en el cual recogemos, agrupamos, presentamos, analizamos y lo más importante, interpretar datos, ¿no? Algunos de estos términos los vamos a ver con detalle un poquitito más adelante. Y hay una segunda estadística, de acuerdo a la definición que tenemos acá, la que está como en azul, que se conoce como estadística inferencial. Estadística inferencial involucra la utilización de una muestra, esto hablamos más adelante de lo que es, para sacar alguna conclusión. Mencionábamos en la parte que está en azul, que es la rama de las matemáticas que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos. Hasta aquí, estadística descriptiva. Y todo esto con un propósito, propiciar toma de decisión o alguna conclusión. Esta última parte es la que se conoce como estadística inferencial. Nosotros vamos a estudiar las dos partes, las dos ramas. La primera, valga la redundancia, en el primer examen. La segunda lo vamos a ver en la tercera unidad. La estadística se suele distinguir o se le suele dar una clasificación según hacia dónde está orientada. Normalmente, si la estadística se orienta únicamente en matemáticas, en problemas de matemáticas, hay muchos problemas estrictamente de matemáticas, donde se aplica la estadística, se dice que es una estadística matemática, pero suele ser aplicada, puede ser aplicadas a otras áreas de estudios, como la economía, aquí tenemos solo algunas, psicología, biología o medicina, ciencias de la salud, sociología, para todo aquello que involucra política, educación, cosas por el estilo. Y se le suele dar el nombre según a lo que esté orientado. Si está en economía, se le conoce como econometría. Digamos, en el caso de la clase que vamos a estudiar, cuando está orientado a ciencias de la salud, se le conoce como bioestadística. Y en el caso de la sociología, como estadística social. Según donde esté orientado, los estudios, así se suele clasificar o se le suele llamar a la estadística. Esta estadística que vamos a considerar es la que mencionábamos antes. Esta, en la que vamos a ver cómo recogemos datos, los organizamos, los presentamos, los analizamos, interpretamos. Y todo esto que hemos mencionado previamente para sacar alguna decisión o conclusión, ¿no? Generalmente todo eso que se hace aquí, la idea es obtener alguna información numérica. Esa información numérica es la que se presenta en la primera definición. Sobre todo quizás cuando se habla de una región, se recogen datos para ver, estamos interesados en algo, digamos, la esperanza de vida de las personas. Se recoge la información de algún grupo de personas, se organizan, se presentan los gráficos y se analiza esa información. Esa información en sí son los datos, ¿verdad? Y esto para sacar una conclusión. La conclusión va a ser referente a lo que se está estudiando. Esto es lo que vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿verdad? Dos términos adicionales que vamos a utilizar bastantes. Uno de ellos es el que vamos a conocer como población. Se suele decir que es un conjunto de todos, remarcado el término de todos. Es todos los elementos en los cuales estamos interesados en estudiar alguna característica. Alguna característica. Cuando hablamos de una población, hablamos del total de los elementos. Si el problema es un problema de ingeniería, voy a mencionar un problema de ingeniería de tornillos, calidades de tornillos que se producen. Entonces, la población son todos los tornillos. Todos los tornillos. Si estamos interesados en saber la edad de los estudiantes que asisten a una escuela, pues los elementos son los estudiantes y la población vendría a ser todos los estudiantes que asisten a esa escuela. Si es un problema de medicina, digamos, estamos interesados en alguna zona, los que padecen cierta enfermedad, diabetes, por mencionar alguna. Entonces, la población son todos aquellos elementos que tienen
esa enfermedad. Todos. Y vamos a distinguir como unidad estadística a cada uno de esos elementos, o sea, por separados. Cuando hablamos en la población, hablamos de todos. Y cuando hablemos de eso que vamos a conocer como unidad estadística, hablamos de cada elemento. El término elemento acá generaliza según qué es lo que vamos a estudiar. Ahora, como mencionábamos, si es un problema de salud de alguna zona, pues son personas. Si es educación, son personas. Pero hay problemas económicos donde quizás los elementos ya no sean personas, sino que sea otro tipo de valga la redundancia, de elementos, ¿no? En el caso que mencionaba previo de ingeniería, que son tornillos, pues los elementos son tornillos, ¿no? Y muy asociado sobre todo al término población, el que vamos a conocer como muestra. Es un subconjunto de la población, o sea, no son todos, sino una parte de la población. Existe una diferencia muy marcada entre lo que vamos a utilizar y vamos a conocer como población, donde acá tenemos todos los elementos. En tanto, en la muestra tenemos un subconjunto, es decir, una parte de esos elementos, ¿verdad? No sé si hasta el momento existirá alguna duda o alguna pregunta. Todo bien hasta ahorita. Ok, todo bien. Miren, generalmente hago la consulta porque en el aula uno puede, como ver los estudiantes, puede ver si va más o menos bien o mal, ¿verdad? Pero como acá eso no es posible, por eso casi siempre hago esa consulta, ¿verdad? Población, todos los elementos que se quiere estudiar. Y una muestra es parte de esa población, ¿verdad? Dos términos también que se suelen utilizar mucho son los que se conoce como censo. El censo es cuando ya se tiene el listado de una característica de la población, de todos. Pongo el ejemplo de el peso de una persona o la edad de una persona. La característica que estamos interesados está en la edad. Si queremos la edad de toda la población, de todos, la población de todos es la población, hablamos que tendríamos un censo. Si lo que tenemos es una muestra, recordemos que una muestra es parte de la población, lo que tenemos ahí es una encuesta. Lo que tenemos ahí es una encuesta, ¿verdad? Repito, lo que tenemos ahí es una encuesta, ¿verdad? Y distinguiendo entre lo que es población, muestra, censo, encuesta, hay dos términos adicionales. Uno de ellos es una medida de la población total, de todos, de todos. En cambio, si esa medida la encontramos en una muestra, vamos a decir que es un estadístico. Repito, si esa medida la encontramos en una muestra, vamos a decir que es un estadístico, ¿verdad? Repito, distinguir dos cosas. Población, todo en lo que estamos interesados en investigar. Muestra, parte de esa población. De esa población queremos investigar algo. Y supongamos, como mencionábamos de ejemplo previamente, que estamos interesados en la edad o peso de esa población. Si lo hacemos en toda la población, si encontramos el peso y edad en toda la población, lo que tenemos es un censo. Pero si lo que tenemos es el peso y edad de parte, es decir, de una muestra de la población, lo que tenemos ahí es una encuesta. Lo que tenemos ahí es una encuesta. La característica, bueno, se le suele dar el nombre de variable, es una definición que vamos a ver un poquito más adelante, es lo que estamos tratando de determinar. La medida es lo que obtenemos. Es decir, si en la población la edad fue 38 años, ese 38 años es un parámetro, es una medida, lo que medimos fue la edad, lo que pudimos haber medido fue el peso,
Entonces, ese peso, si lo calculamos en toda la población, es un parámetro. Si esta medida lo hubiésemos encontrado en parte de la población en una muestra, se la vamos a conocer como estadístico. No sé si ven la diferencia entre cada uno de los términos mencionados previamente. ¿Sí? Sí, Yo sí, sí, sí. Lick. Ok. La clase tiene por nombre bioestadística. Básicamente es estadística aplicado a las ciencias de la salud. Y el término, hasta el momento que vemos acá, es esto de estadístico. Voy a retroceder a una definición. Esta de acá. Esta, la de abajo. Generalmente cuando se quiere estudiar toda una población y no se hace, y se hace difícil estudiarla, se hace todo esto. Se recogen datos. Ya, bueno, había mencionado el término datos. Se recogen. Estos se recogen es en una muestra. Esa muestra es la que vamos a... bueno, ¿quién no ha llenado una encuesta? Voy por esta parte. Generalmente una encuesta es un tipo de muestra. Ahí se está recogiendo cierta información. De esa información, algo que nos interesa. Esa información la agrupamos bajo alguna condición, la presentamos en gráficos, la analizamos, o sea, medimos algo y posteriormente analizamos esto. Esto de aquí se realiza en una muestra. Esto es lo que vamos a ver, como mencionábamos antes en el primer examen, vamos a conocerlo como estadística descriptiva. Vamos a conocerlo como estadística descriptiva. Voy un poquito rápido a otros términos que vamos a necesitar. Valor. Cada uno de los posibles resultados que se pueden obtener en una muestra. La población es el total. La muestra es parte de esa población. En esa muestra, que como mencionaba, se suelen utilizar o encontrar mediante, ay, lo acabo de mencionar, ya se me fue el nombre. Lick, disculpe. Dígame. Digamos, sí, así como para hacer una ilustración, sería como cuando piden la muestra de sangre. Ya vamos a mencionar eso. Sí, ya entiendo la inquietud. Sí. Bien, le mencionaba que muchas veces esta muestra, la información se encuentra a través de una encuesta. Imaginémonos que en esa encuesta aparece color de la casa, color de una casa. La población serían todas las casas de la comunidad. Puede ser de una aldea, de un barrio, de una ciudad, todas las casas. Se quiere saber el color. O sea, como no se, quizás es posible analizarlas todas, se toma una muestra a través de una encuesta. Entonces, el valor es cada uno de los posibles resultados de esa encuesta. Me refiero referente al color de la casa. Puede que la casa sea blanca, puede que la casa sea azul, sea marrón, pero puede ser, voy a ser extremista y tétrico, que la casa sea negra. Es un posible valor un posible color que pueda tener la casa. Entonces, este es un valor, son posibles resultados. Y con lo que uno trabaja son con datos. Decíamos allá, recogemos datos, así casi literal, que se recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos. Son estos de aquí. Aquellos que se obtienen en la muestra. Acá son posibles resultados. Acá son los resultados obtenidos. Pongo de ejemplo quizás algo más visible. Imaginémonos que se hace una encuesta y en esa encuesta se quiere saber la edad de la persona encuestada. ¿Qué edad podría tener? Es posible que tenga 10 años, si son niños, que tenga 10 años, que tenga 13 años, que tenga 18 años. Si son ya adultos, pues que tengan 25 años, 30 años. ¿Cuáles son valores? Cualquier posible resultado. Es posible, estoy usando la palabra posible, un resultado posible podría ser 60 años, posible.
Pero cuando vamos a trabajar con estadística, trabajamos con datos. Son aquellos que obtuvimos en la muestra. Es decir, si tuvimos una edad de 10 años, de 11 años, de 14 años, de 15 años, o sea, no hubo ni un resultado en la muestra con 13 años. Entonces, 13 ya no es un dato. Los datos son aquellos valores con que se obtienen en la muestra. Con estos es que vamos a trabajar. Con estos es que vamos a trabajar. Con esto, repito, es que se trabaja, ¿verdad? Y como Entonces, licenciado, eso significa que habría una especie como de límite entre los datos. No. Me voy a salir de acá para ilustrar algo diferente, ¿no? Ah, bueno. Sí, para ilustrar con algo diferente. Espérame, quiero irme aquí. Sí, Sí, listo. le escucho. Entonces, valor podríamos decir que son como todos los posibles resultados y datos ya son los resultados. Como los resultados, sí. Estoy tratando de abrir una página acá. Voy a ver, no sé por qué no se me compartió. Pues voy a salirme de acá para compartir entonces la pantalla general. Aquí. Quiero irme esta de acá. Ok, imaginémonos que queremos nosotros, y mencionábamos edad. Que mencionábamos edad. Permítanme, ando buscándola para poder escribir aquí. No sé por qué no lo agarra. Ok, sí. Imaginémonos que estamos interesados en edad. Perdón, se me congeló. Que estamos interesados en edad. ¿Cuáles son valores? Podrían ser que si consultamos que alguien que tenga 10 años, 11 años, 12 años, 14 años y así sucesivamente, si somos muy exagerados, voy a ser muy exagerados, 90 años. Estos son posibles valores, ¿verdad? Estos son posibles resultados. Es posible que consultemos a un niño de 10 años, a una persona de 11 años, a alguien de 12 años, de 14 años, y así sucesivamente. Acá tendría que ir una coma. A alguien, si somos muy exagerados, de 90 años. Pero si al momento de encontrar, de hacer la encuesta, cuando ya se ha hecho la encuesta, voy a cambiarle acá a encuesta. Si cuando ya se hizo la encuesta obtuvimos esto, 10, suponiendo que dos niños tuviesen 10 años, 12, voy a poner acá, vamos a ver 14, y así por el estilo. Se encuentra 11 aquí, numéricamente se encuentra 11 aquí en lo que obtuvimos en la encuesta. No. ¿No? Entonces, esto que está acá arriba, bueno, acá me faltó el 13 para hacerlo más continuo, me acabo de percatar. Okay. Estos de acá arriba, estos son Valores. Estos son valores. Estos son valores. Pues sería como el parámetro, entonces algo así. No, parámetro es otra cosa. Ahí no me estoy mezclando términos ya, que va con el peros. Pero acá si nos fijamos bien, para tratar de cambiar de color, no se distingue mucho. Estoy tratando de cambiar de color acá. Ok, acá no aparece 11. 11 no es un dato. Es un valor, es un posible resultado. Pero resulta que no salió ese resultado. Entonces, aquí no es un dato. 13 es un posible resultado. Pero al momento de realizar la encuesta no salió ese valor numérico. Entonces, con lo que se trabaja son con estos. Estos son los datos. Con estos son los que vamos a trabajar, ¿verdad? Estos son posibles resultados. Son valores.
Estos son datos, porque ya salieron al momento de realizar la encuesta. No sé si... El valor Entonces lo de arriba, los valores, serían como la pauta con la que trabajaríamos y los datos sería como lo que obtendríamos de haber hecho dicho trabajo, ¿ah? Correcto, y esto es lo que con esto es que vamos a trabajar. ¿Sí? Por eso les mencionaba acá, imaginemos la parte de la casa, el color de una casa. El color de una casa. verde. Si hablamos de color, bueno, solo voy a poner la inicial, podría ser verde, podría ser roja, no he visto casa roja, verde, sí, podría ser azul, podría ser blanca, podría ser negra, podría ser morada, podría ser, qué sé yo, cualquier color. Fucsia, podría ser cualquier color, ¿sí o no? Pero, ¿cuáles son datos? ¿Cuáles serían datos? Bueno, sería un dato si en la casa obtuvimos una casa, al momento de realizar la encuesta, alguna casa blanca o obtuvimos alguna casa verde. Voy a colocar solo 3. O una casa, qué sé yo, azul. Okay. Estos que tenemos acá son valores. Estos que tenemos acá son, se me cierra todo. Estos son valores, son posibles resultados. Posibles resultados, ¿verdad? Y estos de acá son datos. Estos de acá son datos, son resultados que obtuvimos al momento de ya tomar la muestra, que generalmente se hace a través de una encuesta. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Yes. Sí, ok. Ok, permítame, dejar esto. Puedo compartir. Hay una forma de compartir pantalla general y tomé una diferente. Ok, volvamos entonces a la parte de la presentación. Cuando se habla de estadística, la parte de las matemáticas que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos, aquello que se ha obtenido en una muestra, ¿verdad? Todo aquello que se ha obtenido en una muestra, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que estudiamos? Pues alguna característica de la población. Alguna característica de la población. Esa característica, por lo general, se le conoce con el nombre de variable. ¿Qué podemos estudiar en una población? Muchísimas cosas. Imaginémonos que la población, recordemos que la población decíamos que era un conjunto de elementos, ¿no? Era un conjunto de elementos. Entonces, los elementos podrían ser tornillos, como mencionábamos acá, podrían ser enfermedades, podrían ser personas, lo que se analiza son personas, cosas por el estilo. Quedémonos con la parte de personas. ¿Qué podemos analizar de una persona? Si la población, lo que se está estudiando son personas. Bueno, muchísimas cosas. Esas cosas son las características de estudio. Bueno, podríamos estar interesados en la edad. Repito, si la persona en la población son personas, de la edad de esas personas. Podríamos estar interesados en el peso. Dígame. Podrían ser análisis de, digamos, que tengan obesidad. Muchísimas cosas, sí. Perfecto. Y en los niños o decir en adultos. También. ¿Qué tan frecuente puede ser la obesidad en niños y en adultos? Sí, todo eso cae en eso que vamos a distinguir como variable. Y precisamente lo que vamos a mencionar más adelante es cómo pueden ser esos tipos de variables, pero es cualquier cosa, todo que podamos estudiar de una población. Lo que mencionó usted caen en eso. Y básicamente la idea de variable ya en matemáticas, no sé si lo recuerdan, es que podía tomar diferentes valores, no datos, podía tomar diferentes valores. Y decíamos valor acá, un posible resultado de una encuesta. Es de hacer notar que las definiciones es desde el punto de vista estadístico, porque la definición puede cambiar según
de lo que se está estudiando o analizando, ¿verdad? Pero lo que mencionó usted caen aquí como eso que vamos a distinguir como variable, porque es alguna característica de esa población, ¿verdad? Esa variable vamos a poderla distinguir en dos, una cuantitativa y otra cualitativa. Básicamente la idea de cuantitativa es cantidad, que esa variable la podemos de alguna u otra forma asignarle un número. De alguna u otra forma le podemos asignar un número. Pero hay variables en que eso no es posible, ¿verdad? Hay variables en las cuales no le podemos asignar un número, sino lo que mide es un atributo o una cualidad. La palabra acá de cualitativa básicamente es como de cualidad. En tanto, de cuantitativa es más como de cantidad. Casos que hemos mencionado aquí. El color de una casa. Al color de una casa le podemos asignar un número. Muy ambigua la pregunta. La otra creo que es más fácil. Si estamos interesados en la edad de una persona, a esa edad le podemos asignar un número. Sí. Sí, es la que más tiene 20 años. El 20 es un número, entonces le estamos asignando un número. La temperatura, con esto de coronavirus, que mide la temperatura cuando uno llega a un lugar, ¿es esa una variable? Sí, porque es una característica de la población. Básicamente aquí no se está analizando toda la población, sino una unidad estadística, porque es un único elemento a una unidad estadística, ¿verdad? Pero si le podemos asignar un número, va a ser cuantitativa. Si no le podemos asignar un número, va a ser cualitativa. Un ejemplo, ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo de las características de cuantitativa que no se pueda dar un número sería como enfermedad o alguna lesión física o digamos, no se puede decir que a ciencia cierta que esta persona es obesa por su edad, sino que porque tuvo un accidente. Sí, se me adelantó muchísimo la clase usted, pero es precisamente eso. Okay. Si me permiten entonces, porque justo eso es lo que tengo más adelante. Las cuantitativas... Yo creo que, licenciado, yo creo que, para hacerlo simple, creo que cualitativa es como el ejemplo que usted daba antes sobre el color de las casas. No son números, sino que es como algo característico. Sí, correcto. Lo que pasa es que aún esto de cuantitativa y cualitativa se puede clasificar aún más, ¿verdad? Pero todo lo que he mencionado es correcto, ¿verdad? Variables, si se le puede poner un número, cuantitativa. Si no se le puede poner un número, cualitativa, ¿verdad? Es todo lo que mencionan. Los ejemplos que han mencionado ustedes son correctos, ¿verdad? Solo les pido un momentito porque justo eso que mencionaron es lo que tengo más adelante, ¿verdad? Enfoquémonos primero en eso de cuantitativa, son las que le podemos dar números. Y esas variables cuantitativas se pueden clasificar aún más en discretas, que generalmente es cuando esos números que se le asignan son enteros. ¿Cuántos alumnos hay en la clase? Podemos contar, podemos saber cuántos. Y básicamente lo que hacemos es contarlos. Los automóviles que están en una cola, podemos contarlos. Y hay otro tipo de variable que es siempre cuantitativa, que se dice como continua, que generalmente caen en un intervalo. La diferencia entre las dos básicamente es que las discretas salen de un conteo. En cambio, las continuas salen de una medida. Lo ilustro así. Mencionaba, ¿cuántos alumnos hay en la clase? ¿Los contamos o los medimos? Contamos cuántos hay. Si queremos saber la estatura de una persona, la estatura, ¿la contamos o la medimos? Es un número lo que obtenemos al final. Pero ese número sale de un conteo o de una medida. Entonces, dependiendo de eso, la variable va a ser discreta
o en su defecto continuo. Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Podría aplicar en las discretas cuando en una población se quieran estudiar individuos que tengan algún padecimiento, pero en las continuas serían el estudio de varias poblaciones en un solo sector? No, no, lo de varias poblaciones hasta el momento no. Ok, gracias. Sí, pero Sí. digamos que en un salón, en el caso de discretas, vuelvo ahí al caso de la obesidad, digamos, los contamos. Oigan, usted está medio, ya me está medio traumando con eso de la obesidad. Es que se me hace, como estoy en el área de salud, se me hace más Sí, fácil. sí, sí, me imagino. Digamos, en un salón están todos, contamos y de ahí damos de resultado de que cuántas personas son obesas. Y en el caso de continuas, según la medida, digamos, los altos tienden a ser delgados y los bajitos gorditos. Sí, pero aquí me está mezclando dos cosas, porque si me dice el alto, si solo me dice alto o bajito, tendría que darme un número numérico para que sea continuo. Okay. Porque bueno. Lick, sería entonces como que, digamos, en un instituto uno quiere saber cuántos son obesos, cuántos tienen bajo peso, y para eso se toma, por decir así, la talla para encontrar y así poder hacer, como decir, una gráfica que cuántos alumnos son obesos en todo el colegio, cuántos están bajo peso o en estado de desnutrición, algo así. Miren, lo que pasa es que aquí hasta el momento, como lo estamos viendo por separados, va más, diría, ¿cómo lo dijera? Bueno, al menos las definiciones por separados, pero generalmente en un estudio están mezcladas todas. O sea, aquí tenemos el caso que mencionó usted. ¿Cómo va a saber si una persona es obesa? Por el peso. ¿Sí o no? Sí. Pero para el peso, usted necesita una variable continua. Esa es una variable continua. Porque lo que está midiendo es peso. Pero si después me dice cuántos, tiene que contarlos. Ahí ya sería una variable discreta, ¿no? Ahí ya sería una variable discreta. Lo que pasa es que acá las definiciones están por separados. Mire, tengo una encuesta, esa se las traigo mañana porque ya estamos sobre tiempo, un poquito, bueno, ya casi sobre tiempo. Se las traigo mañana una encuesta que tomé una vez en una clase, ¿verdad? Para que nos demos una idea, donde ya aparecen todas las variables posibles. ¿Verdad? Entonces, según lo que se quiere estudiar, ese tipo de variable es la que uno tiene que considerar, según lo que uno quiere estudiar. ¿Verdad? Ok, solo quiero avanzar un poquito rápido ya por sobre tiempo. Miren, las cuantitativas le asignamos un número. Estas se pueden distinguir en dos. En discretas, si salen de un conteo, contamos, cuando los contamos. Y las continuas, si salen de una medida. Pero también tenemos para las cualitativas, que no es un número. No es un número. Y estas se suelen clasificar también. Así como las cuantitativas teníamos discretas y continuas, en las cualitativas, que es una condición, se puede clasificar. Y la primera clasificación es nominal. No sé si recuerdan, aquella definición, esta la voy a repetir bastante. Se recogen datos. La definición de estadística. Se organizan. Generalmente organizar es como clasificarlo. Entonces, una forma de clasificarlo es en diferentes categorías. Utilizo el término categoría acá. Imaginémonos que se hace una encuesta y de esa encuesta estamos interesados en saber en el género. Bueno, se supone que la palabra sexo ya no debe aparecer la palabra en sí en una encuesta. Estamos interesados en el género. Al género le podemos asignar un número. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Entonces, como no le podemos asignar un número, sería cualitativa. Sería cualitativa.
Y en este caso, al ser cualitativa, una clasificación es nominal, que la podemos separar. ¿Es uno o es otro? ¿O es masculino o es femenino? El estado civil, bueno, acá solo puse 3. Es casado, es soltero, sobreentendiendo que en otros tendríamos los viudos, de unión libre, todo ahí, ¿verdad? Pero en alguna de estas debe de caer. La carrera de estudios. Es posible que estudie ingeniería. A la carrera no le podemos, de estudios no le podemos asignar un número, sería cualitativa. Si estudia ingeniería, si estudia derecho, medicina, empresas, otras que existen en la universidad. Este tipo de variables son cualitativas. No le podemos asignar un número. Y nominal. Ok. Aquí agrego el siguiente para entender quizás más de nominal, porque aquí solo decimos, se clasifican en diferentes categorías y por separados. Hay una segunda que se conoce como ordinal. Ordinal. El término ordinal casi indica un orden, da la idea de un orden, pero no numérico, sino que un orden según un criterio que uno considera o algún criterio específico, no numérico. Y acá tenemos ilustrados algunos de acá. La situación económica. A la situación económica me refiero del país o de salud o lo que queramos mencionar, no le podemos asignar un número. Como no le podemos asignar un número, es una cualitativa. Es una cualitativa. No le podemos asignar un número. Pero según nuestra opinión, aquí entra ya lo del criterio, pueda que sea buena, mala, regular. Y aquí indirectamente ya hay un orden implícito. ¿Sí? En la escolaridad, estudian primaria, secundaria, superior, posgrado, doctorado, todo lo que queramos ahí. A esto tampoco le podemos asignar un número. Pero a esa clasificación le podemos asignar un orden. No sé si ven la diferencia. Son los 4 casos que se nos pueden presentar. Cuantitativa, discretas, continuas. Cualitativas, nominal, ordinal. ¿Verdad? Y aquí tengo estas, pero podrían ser diferentes. Digamos, enfermedad que padece. La enfermedad que padece no le podemos asignar un número. Pero a esa enfermedad, ¿habrá algún orden implícito ahí? Creo que no. Entonces, esa enfermedad que alguien padece formaría parte del grupo de variables nominales. No sé si lo vemos. Sí, Lick. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Con este gráfico terminamos hoy. Cuando se quiere hacer un estudio estadístico, hay algo que se quiere determinar. Generalmente ese algo es de la población. Generalmente este algo es de la población. Muchas veces la población no se puede analizar toda. Ese algo que queremos encontrar en la población es lo que llamaríamos parámetro. Como no se puede analizar toda la población, se toma una muestra. Sobre todo en el tercer examen vamos a hablar cómo tomar muestras. Cómo tomar muestras. Esta muestra es la que se analiza. Esta muestra es la que se analiza. Y esta muestra analizada se saca una conclusión, pero de la población. Esta parte de sacar una conclusión, no sé si recuerdan cuando decíamos allá, estadística inferencial, sacar conclusión es esto de aquí. Alguien mencionó el examen de sangre. Miren. No es numéricamente hablando estadística, pero es lo más análogo, increíblemente lo más análogo que uno puede encontrar. Se quiere hacer uno el examen de sangre. ¿Cuál es la población? La sangre. Algo de esa población se quiere saber. Tomo por el caso el nivel del azúcar. Cuando yo soy diabético, por eso me estoy poniendo casi de ejemplo acá. Imaginémonos que de toda la población se quiere saber el nivel del azúcar. Mi población sería, en este caso, la sangre.
¿Se puede analizar toda la sangre? No, ¿verdad? Como no se puede analizar una sangre, se toma una muestra. Esa muestra, sé que le sacan a uno con la jeringa y todo aquello, es lo que se analiza. Esa muestra es lo que se analiza. Esto vendría a ser el análogo a nosotros a estadístico. Lo que se encuentra en esa muestra es un estadístico. Y ese resultado de la muestra sirve para sacar una conclusión. Conclusión de toda la población. Ese sacar la conclusión es estadística inferencial. Cuando uno se va a hacer un examen de sangre, la población es la sangre, quiere saber el nivel de glucosa, bueno, el término que se utilizan ahí, el nivel de glucosa, ese vendría a ser la variable. Como no pueden analizarlo toda, se toma una muestra. En esa muestra, ¿qué encuentran? Lo mismo, el nivel de glucosa. Pero cuando dan el resultado, ese resultado dice el nivel de la sangre, de todas. O sea, el de la población es tal el que se obtuvo en la muestra. ¿Sí o no? Eso es lo que se suele hacer. Eso es estadística. Hay algo en la población que se quiere estudiar. No se puede analizar toda la población por diversos motivos. Entonces se toma una muestra. Esa parte se conoce como muestreo estadístico. Eso lo vemos en el tercer examen. Esa muestra es la que se analiza. Analizando esa muestra se saca una conclusión. Pero la conclusión no es de la muestra, sino que es de la población. Así en el sentido de la flechita. Eso se conoce como estadística inferencial y para esa conclusión vamos a necesitar la parte de probabilidad. ¿Verdad? Eso es en un estudio estadístico. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Muy de acuerdo. Sí, sí. Muy de acuerdo. Está bien. Okay. Nos quedaríamos por acá. Estaba todavía con la hora del periodo pasado, que eran 2 horas. Entonces nos quedamos acá. Continuamos mañana. La clase la grabo y la subiría en la noche a YouTube. Les compartiría después el link. Si tienen alguna duda, les recuerdo que es su derecho a que alguien les aclare esa duda, que es mi deber, ¿verdad? ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Sí, está bien, Lee. Gracias. Gracias. Bien, nos quedamos acá entonces. Muchas gracias. Veríamos Buenas mañana. tardes. Ok, bueno. Gracias, feliz tarde. Igualmente. Dale. Ok, Buenas cuídense. tardes a todos. Gracias. Ok. Nos vemos.